Sean todos bienvenidos a esta segunda clase del curso de Excel. En esta clase vamos a ver operaciones matemáticas básicas y fórmulas. En Excel, las operaciones matemáticas básicas permiten realizar cálculos de forma rápida y automática. A través de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, los usuarios pueden trabajar con datos numéricos sin necesidad de calcular manualmente. Estas operaciones se aplican tanto a valores fijos como a celdas que contienen información, lo que facilita el trabajo con tablas grandes. El uso correcto de estas herramientas ayuda a ahorrar tiempo, reducir errores y mantener los resultados siempre actualizados cuando cambian los datos. Ahora bien, veamos qué es una fórmula. Una fórmula es una instrucción que se escribe en una celda para realizar un cálculo. Siempre comienza con el signo igual y puede incluir números, referencias a celdas y operadores matemáticos. Por ejemplo, al escribir una operación se le indica a Excel qué cálculo debe hacer y con qué valores. Las fórmulas se recalculan automáticamente cuando se modifican los datos, lo que permite trabajar de forma dinámica y confiable. Por otra parte, una función es una fórmula predefinida que Excel ya tiene incorporada. Estas funciones están diseñadas para realizar cálculos específicos de manera sencilla, como sumar un rango de celdas, calcular un promedio o encontrar el valor máximo. El usuario solo debe indicar qué datos quiere usar y Excel se encarga del resto. Esto permite trabajar de forma más rápida y organizada, especialmente cuando se manejan muchos datos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? Pues bien, la principal diferencia entre una fórmula y una función es que la fórmula es creada por el usuario, mientras que la función ya viene incorporada en Excel. Con una fórmula, el usuario escribe directamente la operación que desea realizar, combinando valores y operadores, e incluso funciones. En cambio, con una función se utiliza un comando prediseñado que simplifica el cálculo. Y aunque ambas se utilizan para obtener resultados, las funciones facilitan el trabajo al evitar escribir operaciones largas. Las fórmulas y funciones se utilizan en situaciones cotidianas como calcular el total de una factura, obtener el promedio de notas de un estudiante, determinar el valor máximo de ventas en un mes, o aplicar descuentos a precios. En empresas se usan para presupuestos, inventarios y reportes financieros. En el ámbito académico ayudan a organizar calificaciones y a analizar resultados. Estos usos muestran cómo Excel se convierte en una herramienta práctica para la vida diaria y el trabajo. Así que bien, vamos a Excel. Este archivo lo van a encontrar en la plataforma como un recurso que pueden descargar. La idea es que mientras ven este video me vayan siguiendo y vayan haciendo exactamente los mismos pasos que yo hago para que vean cómo es el funcionamiento de las fórmulas y funciones. Dicho esto, vamos a comenzar con operaciones básicas que vendrían siendo la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potenciación. Tenemos aquí dos valores por cada operación y el resultado de dicha operación. Entonces, como dije anteriormente en la presentación, para agregar una fórmula, lo primero que tenemos que hacer es tener seleccionada la celda donde queremos que se aplique esta fórmula y escribir el símbolo igual. Este símbolo le va a decir a Excel que lo que estamos haciendo es una operación matemática. Antes de llenar esta tabla, vayamos por aquí a cualquier otra celda y les voy a mostrar la diferencia entre una operación matemática para Excel y algo que no es una operación matemática. Si yo aquí en esta celda escribo 2 más 2, Excel lo va a tomar como si fuera un texto. Me pone directamente aquí el 2 más 2. No es una fórmula, no me entrega el resultado. Sin embargo, si yo escribo el símbolo igual antes del 2 más 2, podemos ver que Excel automáticamente lo detecta como una fórmula y nos pone aquí el número 4. De esto podemos entender que cualquier cosa que vaya después de un igual, Excel lo va a tomar como una fórmula. Por lo que si escribimos algún texto que no tenga nada que ver con fórmulas matemáticas, nos va a dar aquí un aviso que dice la fórmula contiene texto no reconocido. Ahora sí, vamos a rellenar la tabla. La primera operación de la tabla es la operación de suma. Como ya les mostré, esta operación la podemos ejecutar escribiendo el igual. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la primera celda que contiene el primer valor, que en este caso es el número 10. Simplemente la selecciono y vemos que se nos pone con un contorno azul y aquí nos dice que es la celda C5. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es escribir el símbolo más y seleccionar la celda con el segundo valor. De esta forma le estaremos diciendo a Excel que esto es una fórmula para sumar el contenido de la celda C5 con el contenido de la celda C6 y nos tiene que decir 18. Para la resta vamos a hacer lo mismo, símbolo igual,
seleccionamos la primera celda con el primer valor y para restar vamos a escribir el símbolo menos y luego simplemente vamos a seleccionar el segundo valor. En este caso debería decir 18 porque 20 menos 2 es 18. Para multiplicar vamos a escribir nuevamente el símbolo igual para indicarle a Excel que es una fórmula, seleccionamos el primer valor y el símbolo que utilizamos para operaciones de multiplicación es el asterisco. Con el asterisco le estamos diciendo a Excel que lo que queremos hacer es una multiplicación. Y ahora simplemente vamos a seleccionar el segundo valor. Le damos Enter y ya tenemos que 6 por 5 es 30. Para el caso de la división, volvemos nuevamente a poner el símbolo de igual para indicarle a Excel que estamos haciendo una fórmula. Seleccionamos el primer valor y el símbolo que utilizamos para la división es el símbolo slash o la rayita inclinada. Para hacer este símbolo en el teclado, normalmente lo único que tienen que hacer es presionar la tecla Shift y la tecla 7. Ahora vamos a seleccionar el segundo valor y nos dice aquí que 60 dividido 3 es 20. Para la potenciación vamos a usar el símbolo igual, seleccionamos el primer valor y colocamos este símbolo. Este es el operador para la operación de potenciación. La forma de escribirlo puede variar dependiendo de sus teclados, pero en los teclados con distribución latinoamericana se puede sacar pulsando la tecla Alt-GR y al mismo tiempo la que está a la derecha de la ñ. Pero bueno, luego seleccionamos el segundo valor y ya tenemos que 2 elevado a la quinta potencia es 32. Estas son operaciones básicas de fórmula, donde seleccionamos directamente los valores. Pero además de estas fórmulas, Excel también nos ofrece un amplio catálogo de funciones. Estas funciones, al igual que las fórmulas, se las indicamos a Excel con el símbolo igual. Para la función de suma, simplemente vamos a escribir igual suma y un paréntesis. Y ahora simplemente vamos a seleccionar el rango de números que queremos sumar. Otra cosa que podemos hacer es irnos a la pestaña de fórmulas de la barra de herramientas y darle clic al botón de insertar función. Para el caso de la resta, Excel no nos ofrece una función directamente, pero lo que podemos hacer es utilizar la función de suma y colocar los valores que queremos restar como negativos. En este caso, aquí coloqué menos 2 y el Excel lo tomó como una resta. Lo tomó como si fuera 20 menos 2 a pesar de que estamos usando la función de suma. ¿Esto por qué pasa? Muy sencillo, esto pasa porque Excel internamente lo que está haciendo es sumar 20 más menos 2. De esta forma se convierte en 20 menos 2 y nos da 18. Otra cosa que podemos hacer, que se los voy a mostrar con el caso de la multiplicación, es que podemos ir a la pestaña de fórmulas de la barra de herramientas y aquí nos aparece una serie de menús en la biblioteca de funciones como lo expliqué en la clase pasada. Y vamos a encontrar las que dicen matemáticas y trigonométricas. Aquí hay varias funciones, seno, coseno, tangente, hay muchas funciones. Para el caso de la multiplicación, vamos a seleccionar la función producto. Aquí nos dice que seleccionemos un rango de celdas. En este caso, automáticamente nos toma el rango de las celdas E12 y E13, que son las que se encuentran inmediatamente arriba de donde colocamos esta fórmula. Le voy a dar en aceptar y ya me dice que 6 por 5 es 30. Para la división no tenemos una operación específica. Lo que sí podemos hacer con la división es obtener el residuo de dicha división con la función residuo. En este caso vamos a sacar el residuo de 60 dividido entre 3 y nos dice aquí claramente que el residuo es 0 porque es una división completa. No hay residuo. Ya si queremos dividir, hay que hacerlo con fórmulas, como les mostré aquí en la parte de arriba. Para la potenciación, tenemos la función de potencia. De esa forma simplemente seleccionamos los dos números separados por un punto y coma y nos dice que 2 elevado a la quinta potencia es 32. Y para la radicación vamos a usar la operación raíz, que lo único que va a hacer es darnos la raíz cuadrada de un número. La raíz cuadrada de 25 efectivamente es 5. Ahora ustedes se estarán preguntando por qué utilizar funciones y no simplemente utilizar fórmulas como en la parte de arriba. Y es una pregunta completamente válida. Vamos a ejemplificarlo con estas operaciones de varias celdas. Supongamos que queremos sumar estos 5 valores. Si lo hacemos solamente con fórmulas, vamos a tener que escribir el símbolo igual, seleccionar un valor, luego poner el más, seleccionar otro valor, poner el más, seleccionar otro valor, poner el más, seleccionar otro valor, poner el más y seleccionar otro valor,
Y por último, dar Enter. Y aquí nos da la suma de todos estos valores que resultó ser 35. Ahora imaginen hacer esto, tener que poner valor por valor en una tabla con cientos o miles de valores. Para esto es que se utilizan las funciones. Si lo hacemos con la función de suma, simplemente vamos a hacer igual suma y vamos a seleccionar todo el rango de números que queremos sumar. Y luego, simple y sencillamente, le damos Enter. Y aquí nos da exactamente el mismo valor, la suma de estos números es 35. Lo mismo para la multiplicación. Si quisiéramos multiplicar eso utilizando fórmulas, tendríamos que agarrar valor por valor, poner el asterisco y ya luego dar Enter. Para evitarnos todo ese trabajo, simplemente usamos la fórmula de producto. Seleccionamos todo el rango de números y listo, nos da el resultado, 720. En Excel tenemos otras fórmulas, por ejemplo, para calcular un promedio entre varios números. Tenemos aquí los números 10, 20, 30, 40 y 50. Y la función para calcular promedio simplemente se llama promedio. Y tenemos que el promedio de todos estos números es 30. También tenemos otras funciones bastante útiles, por ejemplo la función para encontrar el máximo valor de un número, como por ejemplo la función para encontrar el máximo valor de un grupo de números o el mínimo valor de un grupo de números. Para encontrar el máximo valor en un grupo de números vamos a usar la función max. Para esto simplemente vamos a escribir la función max y seleccionamos todo el grupo de números. Luego ponemos el último paréntesis y le damos Enter. Nos dice que el número máximo de este grupo de números es 6. Para encontrar el valor mínimo de un grupo de números, vamos a escribir igual min, seleccionamos el grupo de números, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Nos dice que el número mínimo es el número 1. De esta forma, tenemos con fórmulas los resultados de estas operaciones. Ahora bien, supongamos que tenemos una tabla, algo así, que represente las ventas de un almacén de cierto tipo de producto por mes. Entonces vamos a establecer el contexto de este ejercicio. Es un local que vende carne, pollo, arroz y huevo. La carne al local le cuesta 4.000 pesos comprársela a una carnicería y la vende a 6.000 pesos. Estos números son inventados, no le pongan atención a los valores, simplemente tengamos en cuenta que estos son los valores de este ejercicio. Esta columna representa el costo de compra y esta el precio de venta. Esto es lo que le cuesta al local comprar dicha unidad de producto. No vamos a hablar en kilos, no vamos a hablar en libras, vamos a hablar en unidad de producto. Una unidad de carne le cuesta al local 4.000 pesos y lo vende en 6.000 pesos. Por aquí tenemos las ventas de dicho producto a lo largo de todo un mes. Por ejemplo, en enero vendió 4 carnes, 6 pollos, 5 arroces y 3 huevos. Como les dije, estos números no tienen ningún sentido, no hay ningún local que vende esas cantidades tan pequeñas, pero para el caso de este ejercicio nos sirve tenerlo así. Lo mismo para los otros meses. Y entonces lo que queremos saber es qué tanto vendió el local y cuáles fueron sus ganancias durante los primeros 4 meses del año. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero vamos a tener que sumar todo lo que se vendió a lo largo de estos 4 meses y multiplicarlo por el precio de venta. Con esto vamos a obtener el total que se vendió, el total de dinero que se obtuvo de dichas ventas. Y luego a este total le vamos a restar esta misma suma, pero ahora multiplicada por el costo de compra. Con eso vamos a tener el total de ventas menos el total del costo. Y con eso tendríamos las ganancias de esos 4 meses. Pero primero vamos a poner esto en formato de dinero, de la misma forma que vimos en la clase pasada. Y ahora sí, dijimos que primero teníamos que sumar todos estos valores. Para eso vamos a usar la función suma y vamos a seleccionar todo este rango de números. Con esto, si damos Enter, ya tendríamos el resultado de la suma de todas las ventas de estos 4 meses. Pero esto no es lo que queríamos, esto solo nos dice 15 porque en enero se vendieron 4, en febrero se vendieron 4, en abril se vendieron 2 y en marzo se vendieron 5. Este es solo el total de la cantidad de producto que se vendió. Para obtener el resultado que queremos, que es el total de las ventas de la carne en estos 4 meses, nos vamos aquí a la barra de fórmulas y escribimos el símbolo de multiplicación, que ya habíamos dicho que es un asterisco. También lo podemos hacer con la función producto, pero por practicidad voy a utilizar el asterisco. Realmente podemos utilizar cualquiera de los dos. Y ahora seleccionamos el precio de venta de la carne. Con esto tenemos el total de ventas de la carne en estos 4 meses. Ahora bien, repetir esta fórmula por todos los productos y tener que escribirla manualmente no es lo más óptimo. En este ejemplo son solamente 4 productos. Ahora imagínense que tuvieran que hacer ese mismo proceso para una tabla con 100 productos o 1000 productos. Para este tipo de casos, Excel nos brinda las herramientas. Y es que si lo notan, aquí abajo a la derecha, de donde escribimos la fórmula,
tenemos un cuadrito. Ese cuadrito lo podemos arrastrar y la fórmula se va a copiar tal cual a la siguiente fila, tomando los valores de la siguiente fila. Pero si lo queremos hacer de una forma aún más óptima, simplemente nos paramos en ese cuadrito y le damos doble clic. Y ya el Excel solito, sin que tengamos que hacer nada, va a copiar la fórmula a todas las filas de esta tabla. Tenemos que el total de ventas de la carne fue 90.000, el del pollo 48.000, el del arroz 72.000 y el del huevo 60.000. Ahora queremos saber la utilidad o las ganancias. Para esto simplemente vamos a sumar lo que se vendió y lo vamos a multiplicar por el costo de compra de dichos productos. Con esto ya tenemos cuánto le costó al local comprar los productos que se vendieron, pero esto no son las ganancias. Así que vamos a modificar esta fórmula y antes de la suma vamos a poner el símbolo menos para indicar que es una resta y simplemente antes del símbolo menos vamos a seleccionar la casilla del total de ventas. De esta forma tenemos el total de ventas menos la suma de lo que se vendió por el costo de compra. Y tenemos que la utilidad de las ventas de la carne o las ganancias son de 30.000 pesos. Ahora simplemente vamos a copiar esta fórmula al resto de celdas y tendríamos las ganancias totales de este negocio. Vamos a calcular también el total. Para calcular el total de todos los productos simplemente nos vamos aquí abajo y vamos a sumar el total de ventas. Tenemos aquí que el total de ventas de todos los productos en estos 4 meses fue de 270.000 pesos. Ahora bien, estas fórmulas también se pueden copiar de manera horizontal, no solo vertical. Para esto nos vamos al cuadrito de la esquina inferior derecha y arrastramos la fórmula hacia la derecha para que nos calcule también el total de las ganancias después de haber restado el costo de la compra. Y nos dice que en total en esos 4 meses este local ganó 104.000 pesos. O bueno, mejor digamos que son dólares. Ahora vamos a pasar a otros ejemplos de casos de uso de estas fórmulas básicas. En este primer ejemplo vamos a calcular el inventario que queda después de vender ciertos productos escolares. En este caso tenemos que la cantidad inicial de cuadernos era 50 y se vendieron 12. La cantidad de lápices inicial era 100, se vendieron 35. La cantidad de borradores inicial era 60 y se vendieron 20. Para encontrar la cantidad final simplemente vamos a restar el número de la cantidad inicial menos la cantidad que se vendió. Y con esto nos dice que la cantidad final fueron 38. Ahora vamos a arrastrar esta fórmula hacia el final de la tabla y así de sencillo tendríamos la cantidad final que quedó en el inventario después de vender estos productos. Vamos a un ejemplo un poco más complicado. Supongamos que hicimos una compra online de unos audífonos, un cargador y unas fundas para teléfono. Y queremos calcular cuánto tenemos que pagar, incluyendo el impuesto del 19% y el costo de envío. Para esto lo primero que voy a hacer es darle formato a estas celdas como moneda de la forma que ya les había explicado y vamos a calcular el total de estos 3 productos. Para esto simplemente vamos a usar la función producto, que recuerden que es para multiplicar, y vamos a multiplicar el precio por la cantidad, lo que nos da como resultado que el total a pagar por estos 2 audífonos es de 170.000 pesos. Ahora esta fórmula la vamos a arrastrar hacia la celda de funda y tendríamos por este lado el subtotal de estos productos. ¿Por qué no hacerlo dando doble clic en el cuadrito? Porque si lo hacemos de esa forma, va a intentar multiplicar las de aquí abajo, cosa que no queremos. Por eso simplemente lo arrastramos y tenemos únicamente el subtotal de estos productos. Ahora queremos calcular el subtotal de esta compra. Para eso simplemente vamos a hacer la suma. Con la función de suma escribimos igual suma y seleccionamos el rango de números que vamos a sumar, que en este caso son los 3 números de arriba. Cerramos el paréntesis y le damos enter y tenemos que el subtotal de esta compra sin IVA es de 305.000 pesos. Ahora vamos a calcular el impuesto del 19%. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el subtotal de la compra y lo vamos a multiplicar por 0.19, que en este caso sería el 19%. Dependiendo del idioma en el que tengan configurado su Excel, les va a detectar un error de escritura. Y es que en algunos idiomas se utiliza el punto y en otros idiomas se utiliza la coma. Como yo lo tengo configurado en español de Latinoamérica, tengo que usar la coma. No se preocupen si les sale ese aviso, solamente cambien el punto por la coma y ya está. Entonces tenemos que, para esta compra tenemos que pagar 57.000 pesos de IVA y 15.000 pesos de envío,
que esto no lo calculamos de ninguna parte, simplemente lo puse así para el ejercicio. Y ahora sí vamos a calcular el total a pagar. Para esto escribimos igual suma y seleccionamos el subtotal, el impuesto y el envío. De esta forma tendríamos el total a pagar con impuestos y con envío, que sería de 377.000 pesos. Ahora, lo verdaderamente poderoso de utilizar fórmulas en Excel es que estos valores los podemos cambiar y se va a actualizar de forma automática. Supongamos que no queremos comprar 2 audífonos, sino que queremos comprar uno solo. Simplemente cambiamos el 2 por el 1 y automáticamente todo el resto del procedimiento, sin tener que volverlo a repetir, se va a actualizar. Digamos que queremos 3 audífonos, listo, no hay problema, se actualiza todo completamente, incluido el subtotal, el impuesto y el total a pagar. El envío no se actualiza, pero porque es un valor fijo. Lo mismo si actualizamos los precios. Si decimos que un audífono ya no va a costar 85.000 pesos, sino que va a costar, no sé, 100.000 pesos, todo el resto de la tabla se va a actualizar. Y de esta forma podemos hacer cálculos básicos, automáticos, y con eso ya podríamos crear nuestra propia plantilla para compras online. Ahora vamos a otro ejemplo un poco más empresarial, que sería un pago de nómina con horas extra. Entonces tenemos aquí los nombres de los empleados, las horas que normalmente trabajan y las horas extra que trabajaron. Y por otra parte tenemos su valor por hora, que vendría siendo de 12.000 pesos. Primero que nada, como venimos haciendo en todos los ejercicios, voy a establecer esto con formato de moneda. Y ahora sí, para calcular el pago normal de estos empleados, simplemente vamos a darle igual producto y vamos a multiplicar el valor por hora por las horas normales que hicieron. Entonces tenemos que este trabajador, por trabajar 40 horas, se ganó 480.000 pesos. Ahora arrastramos esta fórmula y ya tenemos que estos dos empleados, el pago normal es de 480.000 pesos. Ahora vamos a calcular el pago extra. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma, igual producto del valor por hora multiplicado por las horas extra. Y con esto tenemos que se va a ganar 60.000 pesos extra de las horas extra que trabajó. Ahora voy a arrastrar esta fórmula y tenemos aquí que Carlos trabajó 5 horas extra y se ganó 60.000 pesos de horas extra. Y Laura trabajó 8 horas extra y se ganó 96.000 pesos por horas extra. Ahora simplemente para calcular el total del pago que van a recibir por trabajar esas horas, vamos a escribir la función igual suma y sumamos los valores del pago normal y el pago de horas extra. Ahora arrastramos la fórmula y tenemos que a Carlos se le van a pagar 540.000 pesos y a Laura se le van a pagar 576.000 pesos. Como en el ejercicio anterior, los valores que no están formulados los podemos modificar. Digamos que Carlos no trabajó 40 horas, sino que trabajó 30. Todo el resto de la tabla se actualiza y nos dice el nuevo valor que se le va a pagar. Ahora pasemos a un ejemplo académico. Un ejemplo de un promedio ponderado. Supongamos que hay 3 cortes y 2 estudiantes, María y Andrés, y cada corte tiene un valor en este promedio ponderado. Recordemos que un promedio ponderado es distinto a un promedio normal. En un promedio ponderado como el que tenemos nosotros en la universidad, el corte 1 vale 30%, el corte 2 vale 30% y el corte 3 vale 40%, aunque podrían ser cualquier otro porcentaje. Y queremos calcular la nota final, la definitiva, sumando estos 3 cortes. Ahora bien, un promedio mal hecho sería simplemente escribir igual promedio para utilizar la función promedio de Excel y seleccionar todas las notas de los 3 cortes. Esto sí nos va a dar un promedio, pero nos va a dar un promedio que no es con los porcentajes que nosotros queremos. Lo voy a arrastrar hacia abajo y aquí tendríamos que María sacó 4,1 y que Andrés sacó 3,8. En este promedio mal hecho, que no es un promedio ponderado como lo tenemos en la universidad, todos los 3 cortes valen lo mismo, cosa que no queremos. Lo que queremos es un promedio ponderado. Para hacer esto, vamos a escribir igual y vamos a seleccionar la nota del corte 1. La nota del corte 1 la vamos a multiplicar por el valor del corte 1, que sería el 30%. Ahora vamos a sumarle a esto la nota del corte 2 multiplicada por este 30% y vamos a sumar la nota del corte 3 multiplicada por el 40% del corte 3. Y de esta forma ya tendríamos la nota final con promedio ponderado de este estudiante. Ahora bien, si arrastro esta fórmula tal cual está, vemos que nos da un resultado bastante ilógico. Nos dice que la nota final de Andrés es 2,65, pero todas las notas están por encima de 3,5. Esto no tiene ningún sentido y les voy a mostrar por qué pasa. Esto pasa porque lo que yo hice fue simplemente arrastrar los valores hacia abajo. Resulta que en Excel, cuando yo arrastro esos valores hacia abajo, podemos ver que también en este lado se bajaron una celda. Y si yo sigo expandiendo esto hacia abajo, cada vez va a dar un valor menor,
porque cada vez va a empezar a agarrar las celdas de más abajo. Voy a insertar por aquí otra fila para que vean lo que pasa y voy a copiar este contenido y vemos que llega un momento que nos dice 0. ¿Por qué? Porque aquí lo está multiplicando todo por 0, no está haciendo prácticamente nada. Pues tenemos que dejar fijo el valor de la fila donde tenemos estos porcentajes. Otra opción sería colocar aquí en la multiplicación directamente 0.3, 0.3 y 0.4. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos cambiar los porcentajes? Tendríamos que cambiar todas las fórmulas en lugar de simplemente cambiar un valor. Digamos que ya no quiero que sea el 30, sino que quiero que sea el 20%. Se actualiza automáticamente sin que yo tenga que hacer nada más que cambiar el porcentaje. Entonces no es viable colocarlo directamente en la fórmula. Lo que sí podemos hacer es fijar la fila de donde queremos que se obtenga el valor. En este caso nos iríamos a la barra de fórmulas y antes del número de la fila podemos ver que el valor del porcentaje para el corte 1 está en la fila C70, que se corresponde con lo que vemos en la barra de fórmulas. Antes del 70 le vamos a poner un signo de dólar o signo peso y vamos a hacer lo mismo con los otros números, con el C71 y el C72. No se vayan a confundir de celdas, no se vayan a confundir de números. Las celdas que queremos utilizar las podemos ver en el Excel con colorcitos, porque pues si le ponen el signo de pesos a algo que no queremos que quede fijo, pues eso también va a quedar fijo. Ahora simplemente le doy Enter y parece que no ha cambiado nada, pero cuando arrastro hacia abajo esta fórmula, vamos a ver que ahora sí está calculando bien los promedios. Cambiamos por aquí un poquito las notas, pongámosle a Andrés que sacó 2 y a el otro Andrés que sacó 1. Vemos que ahora sí están bien calculadas. Ahora bien, yo sé que no se ve tanto la diferencia entre este promedio ponderado con el promedio mal hecho que hicimos antes. Aquí nos dio 4.2, aquí nos dio 4.1, aquí nos dio 3.8, aquí nos dio 3.8, aquí nos dio 3.2, aquí nos dio 3.1, aquí nos dio 2.9, aquí nos dio 2.8, pero pongamos unos promedios un poco más exagerados. Digamos que el primer corte vale el 10%, el segundo corte vale el 10%, y el tercer corte vale el 80%. Aquí sí vemos claramente la diferencia, y es que aunque saquemos 0 en los dos primeros cortes, si tenemos buena nota en el último corte, podemos pasar perfectamente. En cambio, con el promedio mal hecho, o mejor dicho, con el promedio simple, vemos que no estaríamos pasando. Esta es una forma muy fácil, por ejemplo, para saber cuánto necesitan sacar en el último corte para no perder la materia. Voy a eliminar por aquí estas filas y vamos a dejar solo al estudiante María. Digamos que en el primer corte se sacó 2, en el segundo corte se sacó 2 y quiere saber cuánto necesita para pasar la materia con el tercer corte. Entonces vamos probando valores. 1, bueno, con 1 no pasa. Con 2 tampoco pasa. Con 3 tampoco pasa, pero se va acercando. Con 4 tampoco pasa, pero ya se acerca más. Pongámosle un 4,1. No pasa, pero se acerca más. 4,2, 4,5 y listo. Aquí ya sabemos que con exactamente 4,5 en la definitiva del corte 3, María va a pasar la materia. Recuerden que este archivo va a estar en los materiales de clase en la plataforma para que utilicen esto en caso de que les sirva. Y bueno, eso ha sido todo por este segundo capítulo del curso. En el siguiente capítulo vamos a ver un poco más de referencias entre fórmulas y cómo establecer referencias entre diferentes hojas. No olviden hacer la evaluación de este tema en la plataforma y recuerden que los recursos de estudio están todos también en la plataforma, incluidas estas diapositivas.